Bueno, entonces, mucho gusto. Mi nombre es Daniel Martín Arzanio, soy residente de medicina interna y en esta oportunidad voy a hablar de lepra. Entonces, mucha gente de pronto pensará que esto es una enfermedad que ya no la tenemos en nuestro país, que no es frecuente en el mundo, pero mire que estos son registros de la Universidad Nacional de pacientes no tan viejos, donde todavía se ven las complicaciones de esta enfermedad tan desastrosa. Traigo estas imágenes tan impactantes para que ustedes vean los dos espectros de la enfermedad, ¿sí? Que van a entender más adelante, y de pronto esto les parezca muy extraño al comienzo y cómo justificar y cómo tener el sustento académico para explicar fisiopatológicamente que la lepra causa tanto lo de la izquierda como tan solo una mácula hipopigmentada con disminución de la sensibilidad como la gráfica de la derecha. Desde tiempos antiguos, pues los pacientes con lepra han sido discriminados, los mandaban lejos de los pueblos y los aislaban de la comunidad. Inclusive el ser humano, como siempre, buscando formas de aislar a las personas que sufrían de estas enfermedades, idearon muchos métodos como los de las campanitas, donde les dan estas campanas a los enfermos para que la gente supiera que los leprosos venían y la gente se pudiera ir y se pudiera alejar de estos pacientes, pero fue hasta 1874 que Gerard Hansen descubrió el microorganismo, esta micobacteria, y fue a partir de ahí que todo comenzó a cambiar. En Colombia realmente el proceso fue supremamente lento, ¿sí? Imagínense, lo descubrieron en 1874, en 1900, un general realmente enfocado en la economía y dándose cuenta de que a Colombia no exportaban porque estábamos dentro de los primeros 20 países con más lepra en el mundo, pues se preocupó por mejorar la imagen. No se preocupó realmente porque los pacientes estaban muriendo a las afueras de las ciudades por una enfermedad que supuestamente venía del diablo, pero pues se preocupó fue por la plata y como estaban viendo a Colombia. Entonces él se preocupa por esto, comienza a hacer la estadística de los pacientes con lepra en Colombia y se da cuenta que realmente las estadísticas son falsas y estaban discriminando a nuestro país por un número de pacientes con lepra que realmente no eran los verdaderos. Más adelante, pues, de todas formas, existía un gran número y ellos decían que lo más fácil es aislar a los pacientes, que el gobierno tome el control, pero que se aíslen todos los pacientes. En ese punto, pues, si había una cuidadora de pacientes con lepra durante 10 años y un momento llega el gobierno y comienza a intentar meter los médicos, pues no hubo un buen empalme y muchas personas durante casi 10 años se quedaron sin cuidadores, sin médicos y sin lugar de atención, aislados y sin sus familias y morían totalmente en el abandono. Se llegaron a crear algunas políticas, como son estas monedas que ustedes ven ahí, ¿sí? Donde asumían que la lepra se pasaba por el contacto inclusive de objetos, entonces había unas monedas en Colombia solo para los leprosos y unas monedas para las personas que no tenían lepra. Ellos ni siquiera podían ir al mercado porque pues si tocaban la comida, pues también podían infectar supuestamente a las demás personas. Ya después comenzaron a organizar los leprosarios, ¿sí? Y es ahí donde realmente comienza a darle una atención y fue este doctor, del doctor García Medina, de la Universidad Nacional, quien comienza a obligar a los médicos a reportar obligatoriamente la enfermedad y así organizar el tratamiento de la lepra. Fue este señor, Julio Manrique, fue algo muy interesante, le dicen, usted es un médico distinguido, le vamos a pagar absolutamente todo para que se vaya hasta la India, vaya y busque una vacuna que se llama la leprolina, aprenda absolutamente todo eso y la traiga a Colombia para salvar a todas estas personas y disminuir la tasa de lepra. Cuando este médico iba como en la mitad de camino, iba llegando a Londres, le dicen, venga, pare un momento, eso, mientras usted iba viajando, ya la leprolina salió y eso no sirve para absolutamente nada. Devuélvase para Colombia que va a perder el tiempo. Él muy inteligentemente dice, no, mejor sabe que me voy para Noruega, allá este es el país donde mejor ha manejado la lepra, aprendo cómo es que la manejan, cómo es la organización social y así puedo ayudar a mi país. Es así como él se da cuenta que lo que ellos estaban percibiendo de la lepra era completamente diferente y éramos nosotros mismos los que estábamos discriminando a nuestros propios
pacientes y los que estábamos generando un impacto en la economía. Ya a nivel, después de comenzar desde el primer médico en Colombia en reportar la lepra, ¿sí? Y en organizar eso, ya para el 2020, con datos pues obviamente más actualizados, más confiables, tenemos que en tan solo 20 años se han reportado 16 millones de casos. Para el 2015, ese año, 200.000 casos nuevos. Y en el 2018 realmente no cambió absolutamente nada. Y después de Asia, es América, principalmente representado por Brasil, que tenemos un gran número de pacientes con lepra cada año. Estos son los 7 países con más lepra en el mundo, donde Brasil encabeza esta lista y con la India, y es así como vamos a entender que toda la calidad de la evidencia y todo lo que viene o de la India o es de Brasil. En Colombia, ustedes preguntarán pues, de dónde son los casos más frecuentes. Y los casos más frecuentes pues, son reportados en Arauca, norte de Santander, Huila y Cesar. En Colombia, en Bogotá, qué pena, el Instituto Lleras es el que atiende más pacientes con lepra. La Samaritana también llega pacientes con lepra, pero por la experiencia de los clínicos que están ahí, que se ven frecuentemente. Sin embargo, supone que en Cundinamarca el número de pacientes con lepra es muy bajo. Este es el Mycobacterium lepra, que es un bacilo ácido alcohol resistente intracelular y es muy parecido a Mycobacterium tuberculosis. Tanto así que un problema del Mycobacterium lepra para su estudio fue primero diferenciarlo de Mycobacterium tuberculosis. No sabían cuál era la diferencia, por lo tanto no sabían cómo tratarlo y por lo tanto no sabían cómo diagnosticarlo. De igual manera, si usted no logra identificar adecuadamente el microorganismo, porque si es difícil identificar un microorganismo, es que todavía no hay forma de aislarlo en un cultivo. Entonces, fueron más de 20, 25 años sin conocer las características de este bacilo y por lo tanto no se avanzó absolutamente nada durante la historia. Tanto así que mire que hasta el 2020 es que estamos aclarando por medio de revisiones sistemáticas cuando es una enfermedad que está desde antes de Cristo, cómo realmente es la transmisión de esta enfermedad. Se creía que había un mecanismo relacionado con el ambiente, donde a partir de la tierra y algunas sustancias del medio ambiente había transmisión de la lepra. No obstante, lo que sabemos para el año presente es que los monos, las ardillas, los armadillos nos pueden pasar esta micobacteria y entre humanos pues es clara la transmisión, se cree que es por vía respiratoria. Ahora, los otros mecanismos no se descartan, puede que en un futuro se establezca adecuadamente cómo es el ciclo de vida del Mycobacterium lepra y cómo es la transmisión, pero hasta el momento esto es lo único que sabemos en cuanto a la transmisión, y eso que la calidad de la evidencia es muy mala. Ahora, ¿qué características tiene el Mycobacterium lepra? Entonces, básicamente, para diferenciarlo, esto es clave, si uno le preguntan cuáles son las características de la lepra, del Mycobacterium lepra que lo diferencian de las demás bacterias, especialmente la tuberculosis, son estos 3 aspectos. Uno, morfología aberrante, tiene varias formas, bandas en la pared y cuerpos paracristalinos. Apenas uno le dicen esto, pues uno dice, la verdad no entiendo absolutamente nada y si usted me muestra esto solo en letras, no me va a quedar claro. Es por eso que traigo esta imagen. Aquí ustedes ven, este es la Mycobacterium lepra, 3 formas diferentes, donde una es supremamente alargada, la otra, que es el bacilo como tal, y la otra que se presenta es en grumos. Entonces, muchas de estas bacterias compuestas, todas pegadas en un círculo, ¿sí? A eso se refiere, se puede ver en grumos. Inclusive, cuando se está dividiendo, cuando lo ven en la fase activa, no se pueden ver tan bacilíferos, sino más bien muy redondos, lo cual hace confundir en el diagnóstico de la Mycobacterium lepra. Los cuerpos paracristalinos son las líneas que ustedes ven envueltas en el círculo de la mitad y la banda y la banda de la pared es esa membrana blanca que está rodeando la micobacteria y que ya les voy a explicar por qué es supremamente importante. La Mycobacterium lepra tiene algo que la hace supremamente difícil de controlar, supremamente difícil de tratar y tras del hecho que crezca, y es su pared.
En la pared, así como todas las micobacterias, ¿cierto? Tiene mucho piporabino manano, tiene muchos ácidos. Y estos ácidos micólicos le permiten tener una protección con el medio ambiente. Ahora bien, ¿usted cómo diferencia esta pared de otras micobacterias? Usualmente, y en las bacterias, los bacilos gram negativos, las uniones en el peptidoglicano se dan con DAP, el ácido diaminopimélico, ¿cierto? Con L-lisina o algunos casos L-alanina, ¿cierto? Mientras que en la Mycobacterium lepra, la unión entre el pentapéptido sea L-ala glicina. Esto le confiere un aspecto especial en cuanto a la resistencia de algunos antimicrobianos. Ahora, el ácido micólico, como se los había nombrado anteriormente, si usted compara la cantidad de ácido micólico de una Mycobacterium tuberculosis de Mycobacterium lepra, la Mycobacterium lepra tiene hasta 4 veces más ácido micólico. Y la otra característica es esta proteína que se llama glicolípido fenólico, ¿sí? Que ustedes lo ven arriba en azulito, que esto es como, si hacemos una analogía sería el lípido A en las bacilos gram negativos, que le promueve una virulencia e inactivación de la respuesta inflamatoria. Ahora bien, la Mycobacterium lepra tiene muchos mecanismos fisiopatológicos, realmente son inmensos, pero les voy a traer 4 que creo que son los más importantes, para que ustedes entiendan cómo entra la micobacteria, cómo dañan los nervios, porque ustedes bien sabrán que las lesiones que ellos generan tienen disminución de la sensibilidad o tienen ausencia de sensibilidad. Estas son hipopigmentadas, les voy a explicar por qué hay ese cambio en la coloración de la piel. Y tercero, les voy a explicar cómo es la respuesta inmune frente a la Mycobacterium lepra y por qué esta es una enfermedad tan crónica y que tiene tantas formas de presentación. Entonces, este es el sistema nervioso periférico, básicamente. Este es el nervio, ustedes tienen el axón y alrededor está una célula de Schwann. En la parte superior, déjenme ver si me sirve para señalar. Profe, si quiere puede minimizar también la imagen mía, o sea, donde dice ¿Eso lo está reunión viendo? actuales. Qué pena. No sé, pues, a ver. Tranquilo, Entonces, tranquilo, mire, Doc, no. aquí está la parte más superior de la célula de Schwann. Acá está el Mycobacterium lepra. Y en esta superficie pintan con azul lo que se llama la lámina basal. La lámina basal tiene 2 componentes, que es la laminina y el colágeno tipo 4. Esto que ponen el Mycobacterium lepra aquí pegado, ¿sí? Ustedes dicen, ah, bueno, entonces el Mycobacterium lepra se une a alguna proteína acá, entra y genera la infección. Entender esto es supremamente complicado, pero es la base de cómo llega el Mycobacterium lepra al espacio intracelular y cómo daña el axón. Si quisiéramos verlo un poco más real y de la gente que es un poco más visual, este como tal es el Mycobacterium lepra y esta es la membrana basal. Durante más de 40 años se enfocaron en investigar qué era lo que pasaba aquí para que este microorganismo lograra entrar. Y eso es lo que les voy a explicar. Y si hay alguna pregunta, pues somos poquitos, entonces podemos parar y discutirlo. Entonces, que se traba el computador. Bueno, entonces, en la gráfica de la izquierda, ustedes lo que ven, ¿cierto? CWL son todas las proteínas de la pared del Mycobacterium lepra, donde, si ustedes se dan cuenta, donde señala la imagen, hay una banda que es muchísimo más marcada. Esa banda hace referencia a la detección de la proteína PGL1. Yo ya se las había mostrado anteriormente. Cuando ustedes ven otro tipo de micobacterias, esa proteína PGL no se expresa de la misma manera que si lo expresa la Mycobacterium lepra. Tengan ese concepto ahí. Mycobacterium lepra tiene una cantidad de esa proteína PGL1. Ahora vámonos a la segunda gráfica. Lo que muestra la segunda gráfica y les señalo es la laminina 2. Entonces tenemos todas las proteínas de la matriz extracelular de las células de una persona y nos damos cuenta que con la infección la laminina 2 se expresa de una manera supremamente alta, muchísimo mayor al resto de proteínas.
Entonces usted dice, la laminina 2 se expresa cuando hay infección si evalúo el ser humano. Y si miro la micobacteria, me doy cuenta que PGL1 es la que más se expresa. Ahora miremos si existe una relación y evaluemos según la gráfica que ustedes ven al final, qué tanto es esta relación y qué tanto se expresa PGL1 cuando está en contacto con la laminina 2. Y se pueden dar cuenta que en comparación con otro tipo de micobacterias, ¿cierto? El aumento de PGL1 cuando está en contacto con la laminina 2 es estadísticamente significativo. Ustedes ven esta gráfica y dirán, qué vaina tan complicada, pero si logramos entenderla gráficamente, vamos a ver lo importante que es esto de la laminina y todo. La primera columna es albúmina. La segunda es la unión entre PGL1 y la laminina 2. Y la segunda es PGL1 más el colágeno tipo 4. Si usted pone un anticuerpo a estas láminas, ¿sí? Que esto es, imagínense que de fondo es nervio, ¿cierto? Si usted le pone un anticuerpo que detecte la unión, ¿cierto? Que detecte la unión entre PGL1 y LN2 y la laminina 2, usted va a ver una disminución de la fluorescencia. Entonces ustedes se dan cuenta que en la gráfica 1, si usted pone el anti-PGL1, ¿sí? Que lo que va a detectar es la unión, ¿sí? Entre la PGL1 y la laminina, en el nervio, ustedes se dan cuenta que no disminuye absolutamente nada. En la gráfica B, ustedes se dan cuenta que cuando ponen el anticuerpo que detecta la unión sobre el nervio, hay una disminución significativa. Y una vez usted le quita la laminina 2, vuelve otra vez a aparecer toda esa cantidad de tejido nervioso. ¿Eso qué quiere decir? Cuando está la infección por la micobacteria en lepra, ustedes ven que para la unión y para la internalización de esta micobacteria, usted necesita que esta micobacteria tenga PGL1 y la laminina 2. De lo contrario, ningún proceso, nada en la fisiopatología se va a poder explicar porque no va a haber cómo entra la micobacteria. Hay otras proteínas, ¿sí? Este es el distroglicano, otra proteína de superficie, donde ustedes se dan cuenta en la gráfica, en las barras de la derecha, que cuando hay infección por Mycobacterium lepra, realmente la expresión del distroglicano es significativamente mayor en comparación a aquellos que no tienen la infección. No obstante, lo único y el primer mensaje que quiero que ustedes se lleven es la fisiopatología inicia en la Mycobacterium lepra cuando entendemos que la célula a la cual afecta la Mycobacterium lepra principalmente es la célula de Schwann. Y para que esto se dé, usted necesita que haya una interacción entre PGL1 y laminina 2. Eso es así como es la angiotensina en hipertensión. Si usted va a hablar de Mycobacterium lepra, tiene que hablar de este concepto. Ahora bien, ¿cómo una micobacteria va a generar el daño de la mielina y cómo va a destruir la célula de Schwann? Entonces ustedes pensarían, fácil, activa la respuesta inflamatoria y las células inflamatorias van a dañar el nervio, así como sucede en la mayoría de enfermedades donde es una disregulación entre la respuesta inflamatoria y antiinflamatoria. Pues no, en la lepra, ¿sí? Esto va a sonar un poco complejo, pero se los voy a explicar bien detalladamente. Se dieron cuenta que una vez usted pone tratamiento para la Mycobacterium lepra, ¿cierto? Se fosforila y se inhibe una vía de señalización intracelular que se llama ERK1 y 2. Bueno, se dieron cuenta adicionalmente que si usted bloquea ERK1 y ERK2, se disminuye la desmielinización en Mycobacterium lepra. Entonces, lo difícil a continuación sería determinar, pues, cómo voy a bloquear ERK para yo poder solucionarle este problema a los pacientes y que no se le dañen los nervios y así no se le caigan los dedos, así no tengan problemas en el tabique nasal, así no pierdan visión, así, bueno, una cantidad de cosas que pasa en la lepra. Encontraron un inhibidor de una vía que se llama MEK1 y 2, ¿cierto? Que está relacionado con la activación de ERK. Esto, si lo vemos, parece supremamente complicado, es un enredo, pero gráficamente, aunque parezca aún más raro, realmente lo va a hacer un poco más sencillo. En estas barras
es que el láser no me ayuda. Pero entonces ustedes pueden ver, ML es Mycobacterium lepra, y ustedes pueden ver que cuando no hay infección, negativo, ¿cierto? La expresión de ERK está ausente. Pero cuando a los 15 minutos de infección, ustedes pueden ver cómo la vía del ERK se aumenta significativamente. Con el paso de la infección y la disminución de estos bacilos, disminuye la expresión de ERK, ¿cierto? Ahora, eso es lo primero que tienen que saber. La Mycobacterium lepra activa la vía ERK y por lo tanto, pues se median una cantidad de cosas que ya se van a dar cuenta más adelante. En la gráfica de abajo, ustedes pueden darse cuenta cómo Mycobacterium lepra a los 15 minutos, ¿cierto? Si yo no le pongo el inhibidor de la vía MEK, que es la que activa a ERK, pues va a estar, pero constantemente activa. Pero si usted le agrega el inhibidor de la vía MEK, que es la que activa a ERK, pues se disminuye la vía del ERK. Hasta ahora, una conclusión muy sencilla, y para ir paso por paso, la Mycobacterium lepra genera desmielinización por medio de la vía ERK, que se activa por MERK, ¿cierto? En la gráfica de la derecha, ustedes ya pueden ver cómo cuantitativamente, si usted no tiene infección por Mycobacterium lepra, no tiene desmielinización, primera barra. En la segunda barra, ustedes pueden darse cuenta cómo con la infección de Mycobacterium lepra hay un aumento en la desmielinización, pero cómo tras inhibir estas vías ERK y MERK, cómo hay una disminución en el porcentaje de desmielinización. Esto es supremamente importante porque para ustedes entender la fisiopatología de la enfermedad, no se puede decir que se media simplemente por un proceso puramente inflamatorio, ¿sí? Sino son una cantidad de vías intracelulares, donde las principales son estas dos que les nombré, que van a llevar a que se dañe toda la mielina de la célula de Schwann. Y eso es lo que ustedes ven en las gráficas fluorescentes de arriba. La gráfica primera está la micobacteria, ¿cierto? En la primera fase con los nervios en verde. A los 15 minutos está la micobacteria y ya no hay nervios. Pero una vez usted inhibe estas vías, mire cómo se recupera, pues no es el mismo nervio porque esto es irreversible, pero es un modelo in vitro. Ustedes pueden darse cuenta cómo se recupera esa fluorescencia de todo el tejido nervioso. ¿Esto qué nos quiere decir entonces? Que hay unas vías intracelulares que median el daño de las células nerviosas. Ahora, ustedes dirán, no puede ser posible que en medicina, con una enfermedad tan complicada, solo una vía me explique todo el daño en la mielina. Efectivamente, es un estudio de Nature donde los investigadores llegan y corren otra vez todas las proteínas, que las vías de la tirosinquinasa están relacionadas también con la desmielinización y que el Mycobacterium lepra, así como se los mostré anteriormente, activa estas vías y estas vías son las que van a llevar a tres aspectos claves. Uno, disminuyen la supervivencia de las células de Schwann. Daña la comunicación intracelular en las células de Schwann, ¿cierto? Y por último, inhibe y daña todas las vías de comunicación que permiten la diferenciación celular. En ese orden de ideas, esta micobacteria tiene esa vía de especialización intracelular tan marcada que va a llevar al daño de estas células, que pues obviamente va a llevar a la alteración del sistema nervioso periférico. Ya en cuanto a por qué se ven lesiones hipopigmentadas en Mycobacterium lepra, hay una enzima que es la adifenol oxiasa, que está implicada en la melanogénesis, y la Mycobacterium lepra inhibe esta enzima, y por lo tanto pues no se produce melanina, y por lo tanto sí hay lesiones hipopigmentadas. Y la otra es si usted daña los nervios periféricos, daña la inervación de los vasos, disminuye la perfusión, atrofia los melanocitos y se genera la hipopigmentación que se ve típicamente en la Mycobacterium lepra. Ahora, la parte inmunológica. Si no recordamos, esto de pronto es un repaso rápido, grande, en todo lo que ustedes vean en medicina, va a haber una respuesta anti y una respuesta proinflamatoria. TH1, TH2, M1, M2, receptores ARA1, ARA2, todo tiene 1 y 2 y uno es pro y otro es anti. En este caso, en lepra, también sucede lo mismo. Hay unos macrófagos que son los tipo 1,
están los tipo 2, y hay una respuesta proinflamatoria que es mediada por TH1 y una respuesta mediada por TH2. La respuesta TH1, si recuerdan, está mediada por interferón gamma, interleuquina 1, interleuquina 2 e interleuquina 6. Tienen que memorizar interleuquina 1 e interleuquina 6 de forma importante. Del otro lado de las moléculas antiinflamatorias está la interleuquina 10 y pues la inhibición del propio interferón gamma. ¿Eso por qué es importante? Porque cuando los pacientes se infectan por Mycobacterium lepra, los niveles de interleuquina 1, interleuquina 6, que son proinflamatorios, van a estar disminuidos. Es decir, si usted no tiene una adecuada respuesta proinflamatoria, usted se va a infectar y va a generar la enfermedad. Y adicionalmente, si usted tiene un aumento de los niveles, de las moléculas antiinflamatorias, pues también va a desencadenar la enfermedad. Es decir, si usted no responde adecuadamente con una respuesta mediada por macrófagos tipo 1 y TH1, y por el contrario, usted tiene una respuesta más bien antiinflamatoria mediada por TH2 o interleuquina 10 o el macrófago 2, pues usted va a ser susceptible de tener la infección. Eso no se los voy a decir porque es lo mismo. ¿Por qué es importante esto? Entonces, aquí podemos entender el espectro de toda la enfermedad. Tenemos la exposición a Mycobacterium lepra. La persona no tiene una susceptibilidad, no se infecta. Usted tiene una susceptibilidad, se infecta por lepra. Y dentro de la lepra hay 5 fenotipos. La lepra tuberculoide, borderline tuberculoide, borderline lepromatosa y lepra lepromatosa. Ahorita van a entenderlo con una gráfica que lo hice pues para que lo entendiéramos de forma sencilla. Con esta gráfica lo único que quiero decirles es, ustedes van a tener un fenotipo, una clínica de lepra lepromatoide, sí, lepra lepromatosa, si tienen un fenotipo TH2. Mientras que van a tener un fenotipo de lepra tuberculoide, si es TH1. El mejor en este caso es el TH1, donde usted puede formar el granuloma, y al formar el granuloma está infectado, ¿cierto? Está infectado, pero controla la enfermedad en la parte superficial de la piel. Pero si usted tiene una respuesta TH2, no forma granuloma, es antiinflamatorio y va a tener complicaciones severas porque usted no va a controlar la enfermedad. La pregunta acá sería, ¿por qué unos hacen TH1 y otros TH2? El que quiera leerse este artículo, pues bienvenido sea. El caso es que una cantidad de genes, mutaciones en las cuales X mutación predispone a que usted tenga una respuesta M2 o responde más con interleuquina 1 o responde más con TH1 y así sucesivamente. Entonces, el entendimiento de todas las enfermedades van a ir más allá de la genómica, transcriptómica y todo esto va a ir unido y no va a ser algo tan superficial como lo veíamos anteriormente. Simplemente es para que estemos actualizados y que entendamos que la TH1, TH2, M1, M2 se va a mediar es por alteraciones genéticas y por el medio ambiente. Ahora bien, la siguiente pregunta sería, si esta micobacteria usted la adquiere y hasta 10 años por allá llega a dar la enfermedad, ¿cómo es que sobrevive adentro? Entonces, es capaz la Mycobacterium lepra de utilizar la grasa, el HL, el LDL, como sustrato energético para producir sus propias citoquinas. Y esas propias citoquinas, ¿sí? Y esas propias moléculas que están acá, resolvinas, protectinas, marcesinas, que están aquí, ¿cierto? Esas mismas que saca de la utilización de nuestras grasas, las va a utilizar para cambiar los fenotipos de linfocitos y pasar de linfocitos TCE4, de pasar una respuesta TH1 a pasar una respuesta reguladora, una respuesta que predomine TH2. De igual forma, va a coger nuestros depósitos de hierro y así es como sucede en los hongos, así como sucede en el aureus, que utiliza el hierro y nos produce anemia, ¿cierto? Ellos también van a utilizar el hierro para utilizarlo como sustrato y producir por el macrófago una serie de sustancias que ya se pueden imaginar cuáles son, las que lo protegen, interleuquina 10. Este es el espectro, la clínica. Lepra tuberculoide, borderline tuberculoide, borderline lepromatosa y lepromatosa. Ustedes dirán, no entiendo absolutamente nada. Pues sencillo, el alcohol es malo, ¿cierto?
sabemos que el alcohol es malo, pero dentro de todos los tragos que hay unos que realmente son muy malos. Aquí tenemos a la izquierda el Chirrinchi, está el Chamber, ¿sí? Y a la derecha está el Jack Daniels. Los dos son malos, pero uno va a generar más daño, ¿cierto? Dentro de los que están más cerca, al que genera más daño, tenemos el Ivanov, y entre los que están, de los que generan daño, pero tampoco lo dejan a uno ciego, está el Smirnoff. En el centro tenemos el guaro, donde usted puede que sea para uno, puede que sea para otro, no sabe si es bueno, si es clásico, si es barato, si es caro, puede quedarse en un término intermedio. Eso mismo sucede en la lepra. Usted tiene un extremo donde va a quedar ciego o donde va a generar consecuencias y complicaciones supremamente devastadoras, que es la lepra lepromatosa, y va a tener un extremo, que es el del Jack Daniels, donde puede que usted termine borracho, pero no va a tener complicaciones. Va a tener la enfermedad, pero no va a tener las complicaciones. Y ya dentro del espectro de los que quedan, usted va a tener mínimas complicaciones, pero no va a ser tan marcado como aquella lepra que es supremamente severa, que es la del comienzo. Estos espectros, de una forma resumida, la ven acá. Está la lepra lepromatosa, ¿sí? Que sería el chamber, donde usted tiene pérdida del cabello, lesiones en la piel, desfiguración, lepromas, necrosis aséptica, pérdida de la debilidad en las extremidades. Tiene el otro extremo, que también es malo, pero usted lo único que va a tener es las lesiones hipopigmentadas con pérdida de la sensibilidad, ¿cierto? Y puede que pierda la sensación al dolor. Es grave, pero pues de ahí a tener la cara desfigurada, a perder la fuerza de las extremidades, a que se le caigan los dedos, pues hay una diferencia muy grande. Tenemos la lepra lepromatosa borderline. O sea, también todavía es tiene riesgo de que tenga complicaciones, todavía puede perder partes de su cuerpo, todavía puede tener debilidad, no tanto como la lepra lepromatosa, pero se acerca a ese espectro. Y de igual forma sucede de este lado, está la borderline tuberculosa. Todos estos son los espectros de la lepra. Y en el medio está la borderline, que ya se van a dar cuenta que esto desapareció, pero pues fisiopatológicamente ustedes tienen que conocerlo. Durante el transcurso de los años se han creado muchas clasificaciones. Esto que yo les expliqué es la clasificación de Ridley y Hoping, que es la segunda que se creó. Ya después la Organización Mundial de la Salud muy inteligentemente dijo, si nosotros queremos erradicar la lepra, lo tenemos que hacer sencillo. Entonces dividámoslo, pausivacilar con lesión única, pausivacilar con 2 a 5 lesiones y multivacilar. Y ya para la última guía 2018 de lepra, solo es pausivacilar y multivacilar. Esto es importante saberlo porque así es que la vamos a clasificar. Pero para entender la fisiopatología, pues ustedes tenían que entender que existen todos estos espectros y que la lepra lepromatosa, que sería hasta grave, es la que no tiene respuesta a TH1. Es aquella que no puede formar el granuloma. Es aquella que predomina el TH2. Y que esta de acá es aquella que tiene TH1, es aquella que realmente puede formar el granuloma y puede delimitar la infección. Entonces, ya sabiendo eso, vamos profundizando y la Organización Mundial de la Salud nos propone que para usted sospechar que un paciente tenga lepra tiene que tener estas 3 condiciones. Lo primero, que usted tenga una lesión hipopigmentada o eritematosa con pérdida de la sensación. Fin. Que si usted piensa que eso es secundario a la diabetes, bueno, es un diagnóstico diferencial. Que si eso es vascular, es un diagnóstico diferencial. Pero en Colombia, país subdesarrollado, al igual que el Brasil, la segunda causa de pérdida de la sensibilidad, ¿cierto? Después de la diabetes, es la Mycobacterium leprae. Bueno, eso es clave. Solo que no tenemos el entrenamiento y no tenemos en mente esta enfermedad. Entonces, pérdida de la sensación en parche en una zona hipopigmentada. Ahora, segundo criterio, que usted encuentre un nervio engrosado. ¿Cuáles nervios? Entonces, aquí está esta imagen del libro de Bologna, en el cual ustedes encuentran todos los nervios, ¿sí? Toda la parte facial, el temporal, cigomático, bucal, mandibular, cervical, el nervio mediano, ulnar, radial, el tibial posterior. Todos estos nervios usted los puede ver como una cuerda, un poco más duros, y en la región donde están estos nervios, usted va a ver una pérdida de la sensación o de la fuerza en la región donde está inervado por estos nervios. Y por último, ya cuando usted tiene esta sospecha, ¿cierto?
lo que va a hacer es intentar saber si puede ver bacilos o no puede ver bacilos. Si usted puede ver bacilos es porque usted no logró controlar la enfermedad. Es decir, es una multibacilar. Usualmente la multibacilar tiene más de 5 lesiones. O sea, son lesiones, son varias lesiones con complicaciones variables. Aquí les traigo unos ejemplos, ahorita los vamos a ver más grande, ¿sí? Aquí están las fascias leoninas, está con lagoftalmos, la queratitis, la nariz en silla de montar, la pérdida, la contracción de los dedos de la mano por la afectación neurológica sobre el nervio mediano, la pérdida de los dedos de los pies, porque sucede igual que la diabetes. Se altera el pie, trauma, 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 regeneración, trauma, regeneración, hasta que usted altera la forma del pie y estas personas tienen inclusive, como lo pueden ver abajo, este tipo de pie, que es el pie como el martillo, ¿sí? Realmente es algo impactante. El caso es que con esta imagen solo quiero que ustedes tengan en cuenta esos dos aspectos, los nervios y la alteración en la piel. Y la principal alteración de la piel es hipopigmentación o eritema con hipoestesia. Ahora, la clínica. Entonces, como se los dije, esta clasificación que les voy a mostrar es simplemente para ejemplificar lo grave que es. Esta es la lepra lepromatosa, lesiones nodulares, pápulas, algunas delimitadas, otras no muy bien delimitadas, donde esas lesiones tienen hipoestesias, puede llegar a comprometer la región frontal y en la región frontal pues, puede haber madarosis, lagoftalmos, puede haber queratitis. Estas son las fascias leoninas que son descritas, la pérdida del tercio distal de la ceja. Esta es la lepra lepromatosa. Esta es la lepra lepromatosa, la que les mostré al comienzo. Miren cómo destruye el cartílago, miren cómo destruye todo lo que es el párpado. Hay lagoftalmos, como se los había comentado anteriormente, pérdida completa de las cejas, de las pestañas, puede haber parálisis facial. Esto es en el abdomen. Lesiones nodulares múltiples en la pared abdominal que tienen hipoestesia. Y esta que es otro tipo dentro de la lepra lepromatosa, que se describen como tubérculos en toda la extensión del cuerpo. En la lepra lepromatosa borderline, ¿sí? Estas son las lesiones. Usted dice, uy, pero qué cambio. Y en verdad, sí es un cambio supremamente significativo. Semiológicamente, en el centro ustedes ven una lesión hipopigmentada bien delimitada. Eso es lo que dañó el bacilo. Se hizo en el centro y dañó el bacilo. Y en la periferia, ¿sí? En la periferia, los linfocitos van a intentar controlar la infección. Pero como usted no tiene una adecuada respuesta, lo que hace es que la infección se esparce. Entonces los bordes no son bien delimitados. ¿Eso qué significa? Que no forma granuloma, no los delimita y no puede localizar la infección. Esta lepra lepromatosa borderline se caracteriza entonces porque el centro tiene una lesión bien delimitada, ¿cierto? Bordes bien delimitados, que lo ven acá, bien delimitados, y en la periferia los bordes no son bien delimitados, ¿sí? Eso lo podemos entender un poco mejor acá. Esta es la borderline. ¿Qué significa eso? Puede irse para un lado, puede irse para el otro. Entonces, podemos tener una lesión donde el centro esté bien delimitado y la periferia esté bien delimitada. Podría ser, un ejemplo, este borde de acá. Se delimita un poco mejor en comparación a este borde de acá. Entonces, cuando ustedes vean una lesión donde el borde interno sea delimitado y el borde externo sea bien delimitado, estamos hablando de que esta borderline probablemente va a terminar como una tuberculoide, es decir, una respuesta TH1, localiza la enfermedad, forma el granuloma, los linfocitos llegan y delimitan la enfermedad. Mientras que si ustedes ven una lesión con bordes internos bien definidos, pero los externos no muy bien delimitados, como sucede acá, lo que ustedes están diciendo es, acá no va a llegar ningún linfocito, ¿cierto? Va a llegar por ahí uno o dos, y esto no va a permitir que se localice la enfermedad. Y por lo tanto, sus bordes van a ser irregulares, y esto es explicado porque el granuloma no se forma. Ya cuando estamos más llegando a la tuberculoide, pues ustedes pueden darse cuenta de la diferencia.
son máculas hipopigmentadas, algunas eritematosas con bordes elevados, pero ustedes pueden definirla claramente y no van a ver destrucción, no van a ver absolutamente nada más allá que pues la lesión que está ahí. Puede tener algunas lesiones satélite con bordes mal definidos, pero predomina que están bien delimitados y que solo está la mácula hipopigmentada con disminución de la sensibilidad. Mientras que en esta, si usted toma una biopsia, va a encontrar varios bacilos. En estas que ustedes ven acá, si encuentra uno, pues tiene mucha suerte, porque fisiopatológicamente, al usted tener una respuesta TH1, pues va a localizar y va a intentar eliminar los bacilos. Y esta es la lepra tuberculoide, una lesión hipopigmentada con hipoestesia, donde ustedes ya pueden entender fisiopatológicamente por qué es interesante entender lo de la respuesta TH1 y TH2 y cómo semiológicamente usted puede correlacionar la fisiopatología con la clínica. Esta es una lesión de lepra tuberculoide, una mácula hipopigmentada. Ahora, existen otras lesiones que ustedes pueden ver en los pacientes con lepra. Y estas son las reacciones inflamatorias. Hay dos tipos de reacciones inflamatorias, tipo 1 y tipo 2. La tipo 1 es cuando usted ya está recuperando su respuesta o su sistema inmunológico, aumenta la cantidad de células que van a responder frente a la infección y usted genera una respuesta inflamatoria sobre lo que está ahí, los bacilos o lo que quedó de remanente en el sitio donde fue la infección. Esa es la respuesta TH1, una respuesta celular. Cuando usted ya está con el tratamiento y está recuperando y está disminuyendo la carga bacilífera y sus células inflamatorias están expresándose de forma exagerada y están generando una respuesta exagerada. Mientras que el TH2, que sería, esto es TH1, la gráfica tipo 1, mientras que la gráfica B y C hace referencia a la reacción tipo 2. Y esto es lo que sucede, por ejemplo, en la sífilis, por ejemplo, en la tuberculosis, donde se generan anticuerpos y estos anticuerpos se depositan de forma inapropiada en algunos tejidos y en estos tejidos van a desencadenar una respuesta inflamatoria. Entonces aquí tenemos un eritema nodoso y tenemos estas lesiones tipo placa elevadas con bordes no muy bien definidos que son propios de la respuesta tipo 2. Entonces este es un cuadro comparativo que pues básicamente lo que quiere explicarles es eso. Uno media una respuesta TH1 que es mediada por un aumento de las células, mientras que la otra es una respuesta humoral. Son dos tipos de reacciones, pero no tienen que ver propiamente con el bacilo, sino con la respuesta inmunológica a la infección. Histopatológicamente usted toma la biopsia y ¿qué va a ver? Entonces puede haber muchas cosas. Seguramente si estuviera la doctora Baunza acá, pues diría 100 cosas por cada una de estas gráficas. Pero yo lo que les quiero decir es, en la lepra lepromatosa típico están las células de Virchow. Son macrófagos con lípidos en su interior, fisiopatológicamente ya entendemos por qué, y adentro ven acúmulos, grumos, como se los mostraba al comienzo, de bacilos. Y en la otra, que es la tuberculoide, bueno, en la primera ustedes no ven ningún granuloma por ahí, ¿cierto? Ven es lleno de eso de bacilos. Mientras que en la segunda ustedes ven granulomas, ¿cierto? Edema alrededor del nervio, como lo pueden ver aquí más claramente, pero no ven ni un solo bacilo. Esto es lo propio de la tuberculoide. Entonces, tuberculoide a su derecha y lepra lepromatosa a su izquierda. Correlación clínico y fisiopatológico. Ahora, esto simplemente es un dato de que nosotros los médicos nos complicamos. Después de mucho tiempo de que la gente se complicó con lo de borderline, tuberculosis borderline y bueno, todos los borderline posibles, hicieron una correlación clínico-histológica y se dieron cuenta que la correlación entre la histología y esto de borderline era supremamente complicado. Y que pues obviamente los extremos sí eran fáciles de diagnosticar, pero las lesiones intermedias, todas las borderline, pues eran complicadas. Entonces que realmente lo que tocaba era cambiar la clasificación. Entonces la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Lo que hace es que usted como inexperto, o sea, nosotros como inexpertos, porque realmente yo sí he visto 4 pacientes con lepra, será mucho, uno como inexperto pueda diagnosticar más las multivacilares, ¿sí? Es decir, son menos específicos, pero son más sensibles para el diagnóstico de la multivacilar. Porque el tratamiento multivacilar es distinto al de pausivacilar. Y si usted trata una pausivacilar, como acá tenemos de varios semestres,
Entonces, multibacilar, vamos a ver muchos bacilos, y paucibacilar, no encontramos bacilos o encontramos un único bacilo, ¿sí? Esa es la diferencia. Si usted tiene una multibacilar, que sería el caso de la lepra lepromatosa, muchos bacilos, pues usted tiene un tratamiento específico, y si usted no lo diagnostica bien, pues perdió. El paciente o le va a generar resistencia o lo va a tratar mal y va a tener consecuencias severas. Mientras que, si usted se basa en la clasificación previa, usted solo va a tener una precisión del 46% con la histología. Inclusive, cuando hicieron el estudio original, solo el 68% de los pacientes coincidían entre la histología y la clínica. Entonces estábamos basados en una clasificación complejísima que uno no se podía memorizar y que adicionalmente no era precisa. Entonces, la Organización Mundial de la Salud, como se los dije, dijo fresco, no hay ningún problema, vamos a dividirla, paucivacilar y multivacilar. Paucivacilar, si usted tiene 1 a 5 lesiones sin presencia de bacilos. Y multivacilar, ¿cierto? Si tiene 5 lesiones o más, con compromiso de un nervio o que usted vea en el frotis un bacilo. Ya, así lo dividió y esa es la clasificación original. Les comenté todo ese carretazo anterior de la borderline solo para la fisiopatología, pero en cuanto al tratamiento y el diagnóstico, esto es lo único que deben tener en cuenta. ¿Cómo es el diagnóstico, además de lo que yo les dije? Entonces ustedes dirán, qué raro que a pesar de más de 1000 años, solo sea la clínica y una biopsia lo que nos ayude. Pues efectivamente, cuando hicieron este metaanálisis, cogieron todas las pruebas que fueran mediadas por serología, ya sea por ELISA, flujo lateral y aglutinación, y si ustedes se dan cuenta, la sensibilidad de esta prueba es del 63%, 65% de todas las pruebas de serología en promedio. Es decir, que casi 35 pacientes usted está perdiendo de 100 por utilizar una prueba serológica. Entonces, realmente, como tamizaje, que es lo que necesitamos, coger varios pacientes, porque esto va a generar unas secuelas tremendas, pues no nos sirve. Pero si le llega a salir positivo, pues créale, porque realmente la especificidad es bien buena. Ahora, si nosotros vemos la PCR, entonces no, pues variemos pruebas de biología molecular, porque es que ya estamos en una nueva época, que los primers y todo esto. Entonces, sensibilidad, 75%. Entonces, realmente tampoco nos sirve porque 25 pacientes se les está pasando con el diagnóstico de lepra. Eso es malísimo. Y cuando usted ve todo el resto de las otras pruebas, excepto el FLABS, todas tienen una pésima sensibilidad. Y este FLABS, ¿cierto? Se basa en tan solo 4 estudios, donde dos de esos, que es el que está publicado en 1980 y 1984, son los que arrastran, ¿sí? Esta sensibilidad del 93%, y es por eso que la Organización Mundial de la Salud, en resumidas cuentas, lo que les dice es, seguimos con lo mismo de antes y con lo antiguo. Clínica más la biopsia. Defina si es multivacilar o paucivacilar. Si usted cree que la PCR, la ELISA le va a servir, pues está completamente equivocado. Básese únicamente en la clínica y en la biopsia para usted determinar si es multivacilar y paucivacilar y así determinar cuál es el tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento? Entonces el tratamiento es rifampicina, clofazimina y dapsona. Cuando es multivacilar son 12 meses y cuando es paucivacilar son 6 meses. Hay nuevos estudios, dentro de eso uno brasilero, donde intenta disminuir a 6 meses. Sin embargo, solo fue un estudio y basados en ese estudio usted no puede sacar conclusiones porque según ellos, pues daba la misma dar 6 meses en ambos casos. Esa evidencia es débil. El siguiente punto es que del 2018 para atrás usted solo daba rifacimina, clofazimina y daba un esquema solo de 2 medicamentos. Ya aquí la Organización Mundial de la Salud dijo, esto es tan difícil y nosotros lo que necesitamos es erradicar la lepra para multivacilar y paucivacilar los 3 medicamentos. Y lo único que va a variar es que si usted tiene una multivacilar, ¿cierto? Más de 5 lesiones o la presencia del bacilo, 12 meses y si no, 6 meses. Y si usted llega a tener resistencia, lo que tiene que hacer es adicionar, ¿cierto? Adicionar la ofloxacina, que usted la va a reemplazar por la levofloxacina, que es la que tenemos en Colombia, más minociclina y clofazimina. Y si usted tiene resistencia a rifampicina y ofloxacina, usted lo que va a poner es claritromicina, minociclina y clofazimina en el esquema que ustedes ven ahí. 6 meses
diario y después 18 meses. Listo. Ahora, la prevención. La BCG, ¿cierto? La vacuna, protege de la lepra en un 50%. Ustedes ven discusiones tremendas en literatura gringa, pues porque ellos tienen una baja prevalencia de tuberculosis y pues no todo el mundo lo vacunan, al parecer, no sé por qué tienen esa discusión, pero el caso es que en nuestro país, siendo bajos recursos, con una alta prevalencia de tuberculosis, todos nosotros tenemos esa cicatriz ahí, entonces pues tenemos una protección del 50%. Este es el resumen, ¿sí? Ya se los dejé claro como 5.000 veces, y eso era todo. Doctor, mil gracias. En verdad, yo creo que nunca vamos a tener una clase así en el pregrado sobre esta, o no sé si siquiera en el posgrado, sobre esta enfermedad. Y es súper importante. Yo tenía una pregunta. Sí. ¿Hay algún estudio que hable sobre condiciones o comorbilidades que uno tenga que predispongan a generar ese fenotipo de respuesta inflamatoria TH1, TH2? O sea, por ejemplo, Como, que yo tenga, digamos, una enfermedad autoinmune y me dé lepra lepromatosa o algo así, o no sé, la simple obesidad, que es un estado inflamatorio, y no sé, me predisponga a TH1 o TH2. estadísticamente significativo, no. Sí han relacionado enfermedades autoinmunes, pero son estudios retrospectivos. Entonces usted no puede decir que una población como para de pronto, digamos, han intentado crear escalas donde usted determine una probabilidad pretest para que, dados los factores de riesgo, usted tenga una mayor probabilidad de tener lepra solo por factores de riesgo, y eso no se ha logrado. ¿Por qué? Porque no hay una clara correlación. Entonces, no. Y otra cosa, profe, que cómo es, o sea, yo sé que las dinámicas de transmisión también uno tiene que tener en cuenta la colonización nasal, algo así he leído, Sí. pero quisiera saber cómo, y qué tiene uno que tener, no sé si sea algo del bacilo, no sé si sea algo de la bacteria, si tal vez no todas tengan la predisposición de los genes para formar la laminina, o si uno, en contacto a ella, pues no sé si uno tiene que tener algo para que lo predisponga a generar esa respuesta, o sea, no sé, porque no Son todos que están mutaciones en contacto. genéticas, son mutaciones. Digamos que durante mucho tiempo se ha buscado, primero era entender por qué unas personas se infectaban, por qué unas personas tocaban a las personas con lepra y no se infectaban. Eso fue lo primero, ¿sí? Se dieron cuenta que no tenía, o sea, que realmente no había una explicación fisiopatológica que usted a partir del contacto de una persona sana que no tuviera predisposición, pues llegara a infectarse. Se dieron cuenta que de la parte estructural, de que si usted tenía lesiones abiertas, que eso realmente no justificaba la transmisión de la enfermedad. Por eso es que los mecanismos de transmisión se han tenido que explicar, ¿sí? En base a la genómica, ¿sí? No proteómica, metabolómica, no, en la genómica, para usted determinar que un paciente es susceptible a la infección por Mycobacterium lepra. Es en la genómica. No hay no hay un aspecto de usted su alteración de la vía estructural de la vía aérea, de la nariz, de la piel, de nada de eso. No hay absolutamente nada que usted llegue y le diga, usted va a tener mayor probabilidad de que se infecte por lepra. No. Va más bien en su respuesta que está determinada por sus genes y es lo que le van a determinar a ustedes si va a tener una respuesta TH1 y TH2. Si usted encuentra una alteración estructural, pues sería como algo novedoso, porque a lo largo de los años esto no se ha logrado demostrar. Y es por eso que este artículo cogió absolutamente todos los pacientes, donde los que más tienen es Brasil e India, ¿sí? Y llegaron a determinar que lo único que ellos podían correlacionar así con mayor fortaleza eran los genes. No hay nada más, Hugo. Listo, doctor, muchas gracias. Buenas noches, yo tengo una pregunta para el doctor. ¿Cómo Viene está? precisación. Muy bien, gracias. Doctor, qué pena, ya que se conoce muy bien estos mecanismos fisiopatológicos, pues la viera laminina con el receptor GLP-1, y estas vías de ER, de pronto no han salido alguna molécula. ¿Cómo? No le escuché, qué pena. De pronto no sé si se ha estudiado o se ha inventado, no sé, alguna molécula pues que inhiba pues esta unión, estas vías fisiopatológicas, la vía pues que nos mencionaba el ER del MEC y la unión entre la laminina y este receptor de la lepra. Bueno, digamos que se han estudiado, pero para bloquear citocinas, ¿sí? Pero vías de señalización intracelular, no. Bueno, yo también pensaba que, pues si la laminina
y la PGL1 son tan claves, ¿cierto? ¿Por qué no bloquearla y pues ya está pues resuelta la enfermedad? Ellos hacen un estudio, por ejemplo, a comenzar desde la parte más superficial que es PGL1, que es la unión. Y lo primero que ellos se dan cuenta es que eh, después de estudiar mucho la unión y algunas moléculas para inhibir la unión de la micobacteria, se dan cuenta que nosotros tenemos anticuerpos propios contra el PGL1 y que la micobacteria logra hacer como una regulación a la alta de otras proteínas de la superficie para que no sea solo por la vía PGL1, por eso le mostraba la otra molécula, para entrar a la vía, a la célula de Schwann. Eso es de la parte superficial. Y moléculas que se hayan probado contra, digamos, tirosinquinasa o contra la vía de ERP, que es otra vía que estaba ahí descrita, no conozco ningún estudio, ¿sí? No conozco ningún estudio. Y pienso yo, ¿sí? Ya es un concepto personal, que es que, digamos, las vías de la tirosinquinasa que pues se han visto en cáncer, ¿cierto? Que se han logrado inhibir y ha tenido resultados muy buenos. Usted, para lograr inhibir exactamente la vía de la tirosinquinasa sin llegar a alterar otros procesos de la reproducción celular, pues me parece supremamente complicado y más en una bacteria que ni siquiera usted puede tener cultivo. Entonces, le voy a poner un ejemplo. Lo que yo le expliqué de la pared, la calidad de la evidencia, inclusive en fisiopatología, es bajísima. Y los experimentos los han extrapolado de Mycobacterium avium, Mycobacterium smegmati y Mycobacterium tuberculosis. Solo para entender la pared. Ahora, ¿cómo tener disponible el Mycobacterium lepra sin que se muera, aislado, para usted probar una molécula para inhibir la tirosinquinasa? Me parece complicado y creo que esa es la principal dificultad para usted estudiar la Mycobacterium lepra. Listo, doctor, mil gracias. Sí, me queda muy claro. Gracias por su pregunta. Bueno, creo que ya. Gracias a todos. No, doctor, mil Gracias. gracias a usted. Muchas gracias. Profe, Dígame, sí, señor. ahorita